Los saludamos, amigas y amigos de Canal 15 UCR, y los invitamos a que mantengan todas las medidas de sana distancia, de prudencia, de uso de cubrebocas. Yo que tengo, y este es mi carnet de vacunación, mis 2 vacunas ya inoculadas, continuaré usando cubrebocas y todas las medidas adecuadas, y tenemos que hacerlo. Pero alguien que sabe de virus, más allá de yo en una grabación que escuché con mi invitado, el doctor César Hugo Hernández, casi me pellizcaba y no me sentía el nivel de conocimiento, el nivel, pero si no me callo, doctor, no lo dejo hablar. Tenemos 3 segmentos de 8 minutos. Bueno, muchas gracias en primer lugar, Juan Rafael, por la invitación. Para mí es un placer estar hablándole a tu público asociado a la Universidad de Costa Rica, una universidad que es muy importante en el contexto de Centroamérica, de Latinoamérica, un contexto que deberíamos de tener mucho mejor vinculado, y yo creo que estas oportunidades son muy valiosas para entrar en contacto unos con otros, y a futuro a ver si existe la oportunidad de intercambiarnos visitas, aprovechando la cercanía de las regiones y aprovechando el expertise diferente que cada universidad ha logrado desarrollar. Desde luego eres muy amable cuando me presentas como experto en virus, pero déjame desilusionarte un poquito. Yo en mi formación académica soy microbiólogo. Desde luego los virus son entidades biológicas que algunos catalogan como microorganismos, otros no están de acuerdo con esa definición, por eso les llamamos entidades biológicas submicroscópicas, es decir, son todavía más pequeñas que las bacterias, y estas entidades biológicas aparecen en todos los grupos biológicos que observamos a simple vista y los que no observamos a simple vista. Por ejemplo, estas entidades biológicas que llamamos virus o microorganismos acelulares son las entidades replicativas que se encuentran en la naturaleza de manera más diversa y extensa. No hay organismo vivo que se haya estudiado con cuidado que no tenga al menos uno o muchos virus, incluso de características muy diferentes, que lo pueden afectar. Pensemos en las ranas, son susceptibles a los virus. Pensemos en las bacterias, son susceptibles a los virus. Pensemos en el hombre, bueno, pues ahorita mismo estamos siendo testigos de lo dinámico que es el proceso mediante el cual aparecen y desaparecen virus a nivel poblacional en términos de la especie humana. Tenemos este ejemplo, bueno, no solo muchos ejemplos recientes de cómo han venido alcanzando la especie humana muchas entidades virales que nos causan a veces enfermedades graves, que vienen asociadas a un cierto nivel de mortalidad y que luego en ocasiones pues pasan indiferentes, pasan como entidades biológicas que apenas nos causan unos síntomas y que luego no sabemos reconocer a qué virus en particular están asociadas, porque muchas veces los síntomas son muy parecidos entre unos y otros. Entonces, bueno, yo la especialidad que tengo, les digo, es microbiólogo, trabajo con levaduras, con hongos, y desde luego los virus siempre aparecen en nuestros modelos biológicos.
a veces como contaminantes, pero a veces como instrumentos para estudiar el DNA, en ocasiones como soluciones a problemas ecológicos o como complicaciones al modelo biológico que uno está estudiando. De modo tal que aunque mi especialidad no son los virus, todo el background cultural, científico que tengo, pues me ha hecho estar muy interesado en este modelo biológico que es muy, muy importante, como estamos viendo en este momento. Las advertencias a tu público que hacías al principio son muy pertinentes, porque aunque algunos países ya se están confiando en cuanto avanza el nivel de vacunación, aunque algunos países se están confiando debido a que sus números en este momento están bajos, no debemos dejar de observar cómo este tipo de confianzas, como está ocurriendo en este momento en la India, no nos llevan a ningún buen escenario. En India, algunas fiestas asociadas a festividades religiosas coincidieron con algunos mítines políticos, y ahora lo que observamos pues son números de contagios y de muerte que todavía en proporción al tamaño poblacional que tiene la India son pequeños, pero en números absolutos son espeluznantes. Más de 300,000 personas infectadas diariamente, y entre 2,000 y casi 3,000 muertos diariamente se están observando en India justo en este momento. Entonces, los virus son una realidad con la que tenemos que acostumbrarnos a vivir, con la que tenemos que estar acostumbrados a convivir, y para ello tenemos, por fortuna, la herramienta más poderosa que tiene el cerebro humano, que es la ciencia. A lo mejor decir esto en un foro donde se discuten asuntos filosóficos, sociológicos, económicos, a lo mejor parece muy pretencioso. Me disculpo si es que parece que es así, pero desde luego, junto con los rasgos culturales, junto con todas las ciencias sociales, la ciencia de la biología, de la física, de la química, nos dan la herramienta más poderosa que tenemos para conocer la naturaleza, para indagar en sus secretos y para descubrir cómo nos está desafiando. Pues con ese desafío que hace 12 meses apenas se descubría que la secuenciación de ADN del proceso, que el desarrollo no de una, sino de varios procesos de vacunación, de toda la investigación que ustedes y otros grupos están haciendo, pues tenemos que decir de un lado qué tragedia, pero de otro lado, efectivamente, la ciencia está de nuestro lado, y invitaremos al canal a que nos invite a regresar para el segundo segmento. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, y gracias por quedarse en Economía y Sociedad, donde tenemos el privilegio de tener con nosotros al microbiólogo del Instituto Politécnico Nacional, don César Hugo Hernández. De nuevo, bienvenido a Costa Rica, doctor. Muchas gracias. Aprovechando que mencionaste al Instituto Politécnico Nacional, que es mi institución de adscripción, y para quienes no conozcan a mi institución en Costa Rica, desde luego ustedes conocen a la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las universidades más antiguas de América, desde luego la más grande en cuanto a población de estudiantes, a número de investigadores que se encuentran ahí, en sus aportaciones a la ciencia, pero el Instituto Politécnico Nacional la sigue a cierta distancia en cuanto a tamaño de su población estudiantil, en cuanto al número de investigadores que alberga en sus instalaciones, en cuanto a sus aportaciones científicas medidas como artículos científicos y como citas a los trabajos científicos. El Instituto Politécnico Nacional tiene el doble modelo de enseñanza e investigación,
Por lo tanto, es al mismo tiempo escuela y es al mismo tiempo centro de investigación. Y este modelo, en algunas de nuestras escuelas, muy avanzado, muy refinado ya, porque tiene mucho tiempo ensayándose, y en otras está empezando a adquirirse esa cultura, es un modelo que funciona muy bien, porque los estudiantes desde muy temprana edad, digamos desde que cursan los estudios a nivel superior o a nivel licenciatura, pueden acercarse a los laboratorios, a empezar, o a los laboratorios, a las áreas de cómputo, o a los talleres, o a cualquier espacio donde se gane experiencia, se haga investigación, etcétera. Desde muy temprano pueden acudir ahí. Desde luego, la institución ofrece estudios de enseñanza media superior, y los posgrados, tanto de maestría como de doctorado. Desde luego también hay estudiantes postdoctorales para todos aquellos que quieran explorar la oferta que tiene nuestra institución en ese sentido. Los invito a que vean nuestros posgrados y las oportunidades de hacer también postdoctorados. Excelente. Si regresamos al tema de cómo veo yo en este momento la pandemia del SARS-CoV-2, o que produce esta enfermedad que le han llamado COVID, hay varias preguntas que causan mucha inquietud en este momento en el debate científico y que de alguna manera llegan también a la sociedad. Y me refiero a confiar, por ejemplo, la primera sería confiar o no confiar en las vacunas. Desde luego que todas las vacunas tienen diferentes grados de desarrollo, tienen diferentes plataformas, parten de muy diferentes ideas. Las hay muy clásicas que simplemente cultivan el virus, lo inactivan y esa es prácticamente la vacuna. Estoy exagerando y ahorrándome muchos pasos, pero digamos de manera muy simple, hay algunas vacunas de este tipo. Hay otras vacunas que construyen partículas artificiales hechas de fosfolípidos o de lípidos, y esas partículas artificiales se rellenan, por así decirlo, con ácidos nucleicos, específicamente con ácido ribonucleico o RNA, y ese RNA que tiene secuencias deducidas de las secuencias del virus, nos permiten crear proteínas que después el sistema inmunológico reconoce. Pero independientemente de la plataforma que se esté usando, las vacunas que han sido aceptadas por diferentes países o por diferentes organizaciones responsables de opinar acerca de estos espacios, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y los gobiernos y las instancias responsables de cada país, de la salud de cada país, son vacunas buenas en general. Luego ya científicamente podemos empezar a compararlas en el detalle de cuál da una inmunidad más larga, cuál da una inmunidad más corta, pero todavía estamos averiguando, por ejemplo, cuánto dura la inmunidad. Lo que llevamos hasta el momento son 8 meses, lo que estamos seguros en este momento dura la inmunidad inducida por la vacunación. La inmunidad inducida por la infección natural, mucho cuidado con ella, porque es mucho más corta. Los datos que se tienen hasta este momento hablan de entre 6 y 8 meses. De modo tal, entonces, que la posibilidad de reinfección después de unos cuantos meses de haberse infectado, es una posibilidad real, estadísticamente significativa. Entonces, tenemos que, incluso si las personas se infectaron de manera natural con el virus, deben de vacunarse. Desde luego tienen que escuchar a los expertos en medicina para ver cuál es el momento adecuado para vacunarse después de haber sufrido la infección. No puede ser muy cercano el punto de la vacunación con el punto de haber remitido los síntomas. Hay que dejar un periodo ahí para que los anticuerpos bajen y entonces el nuevo antígeno que se aplica, la nueva vacuna que se aplica, no es inactivada por los propios anticuerpos de la persona. Entonces hay que dejar un periodo de tiempo antes de tener la posibilidad de vacunarse para que la vacuna sirva como un
una nueva estimulación del sistema inmunológico. Pero lo que llevamos hasta el momento podemos confiar. Una segunda preocupación que yo veo en las redes sociales, en los periódicos y todo es, ¿dónde están los fármacos para esta infección? Una vez ya infectado, ¿por qué no hay realmente fármacos efectivos? Todos los fármacos, todas las drogas que se han mencionado, en realidad tienen un efecto entre pobre y muy pobre. Y realmente drogas específicas para detener la replicación del virus y curar a las personas, no las hay hasta este momento en el mercado. Sin embargo, hay muchos fármacos prometedores en fase 1 y alguno ya entrando a fase 2 de investigación, por lo que posiblemente en 6, 8 meses podamos tener noticias acerca de esos compuestos, de esos productos y su llegada a las farmacias, que es algo que desde luego nos va a ayudar muchísimo. Sin embargo, son suficientes las medidas de distanciamiento, de distancia segura, distancia sana, en cada país le llaman de manera diferente. Yo diría que son eficientes, pero no tenemos que bajar la guardia. Por desgracia, por molesto que sea, tenemos que seguir usando nuestros cubrebocas, tenemos que seguir manteniendo cierta distancia, celebrando reuniones con pocas personas. Y hay algo que no se hace suficiente énfasis, al menos aquí en México, en mi país, no se ha hecho suficiente énfasis, pero es muy importante. Cuando celebremos reuniones en lugares cerrados, es importantísimo vigilar que haya muy buena ventilación. Abrir las ventanas, abrir las puertas, promover la ventilación promover el movimiento del aire a través de ventiladores o algún tipo de instrumento de esa manera. Con esa ventilación, doctor, si podemos comer en las terrazas, mejor que comer dentro, por ejemplo, sería una situación así. Con esa consideración, doctor, vamos a invitar al canal a que nos vuelva a invitar. Continuamos, amigas y amigos, escuchando al doctor César Hugo Hernández con esta idea que él planteó en el primer segmento de que la ciencia nos apoya, pues un poco qué opina un microbiólogo sobre los escenarios que se puedan plantear frente a otros virus, dígase dengue, dígase inmunidad humana adquirida o cualquier otro entorno. Por favor, doctor. Esta pandemia de COVID-19 nos ha enseñado muchísimas cosas. Los países con una mejor cultura científica, que apoyan sus aparatos científicos de manera decidida, en general, hay excepciones desde luego, pero en general estaban más y mejor preparados para enfrentar este escenario, si bien no es inédito, un escenario recurrente que cada vez que ocurre, como humanidad parece que lo olvidamos de nuevo. Nos pasó con otros virus y tenemos un periodo en que no hay pandemias graves, lo olvidamos y volvemos a caer en los mismos errores. Entonces, yo creo que los países, la primera responsabilidad que deben de asumir es de mantener grupos de académicos, grupos de científicos, desde epidemiólogos, bacteriólogos médicos, virólogos, especialistas en ciencias sociales de cara al comportamiento humano en condiciones de pandemia, etcétera. Tenemos que tener un bloque de personas, una masa crítica, una masa cerebral de personas altamente preparadas para enfrentar estos escenarios que ahora ya
quedó muy claro por enésima vez de que son escenarios muy complicados, que no requieren de un héroe en lo individual para poder ser manejados de la mejor manera, sino requieren de equipos multidisciplinarios que puedan enfrentar estas situaciones. Antes de esta pandemia, en la que vean qué espectacular fue tener no una, más de 7 vacunas disponibles en menos de un año. Estos escenarios son inéditos. Antes, el desarrollo de una vacuna llevaba periodos muy largos de investigación, muchas pruebas financiadas, consumían unas cantidades enormes de recursos y entonces el avance era extraordinariamente lento. A la fecha, no contamos con vacunas, por ejemplo, contra la malaria, no tenemos vacunas contra el dengue, un virus que no debemos de olvidar, es muy importante en nuestra región. Tanto en México como en Centroamérica, como en Costa Rica y por supuesto Sudamérica, el dengue, el Zika, el chikungunya son virus que están ahí presentes, a veces se comportan estacionalmente, a veces se comportan de manera endémica con ciertos números. Si nos descuidamos un poco con el control del mosquito transmisor, lo que tenemos son subidas espectaculares de los casos, etcétera. Entonces tenemos que estar todo el tiempo vigilantes a este tipo de entidades biológicas. Bueno, pues para todos ellos no tenemos una buena preparación vacunal. Llevamos estudiándolos muchos más años y las vacunas que hasta el momento se han ensayado no han funcionado todo lo bien que se hubiera querido. En particular la del dengue, por ejemplo, ofrece varias desventajas que solo se descubrieron hasta el momento de realizar las primeras fases de investigación. De modo tal que esa vacuna se va a tener que rediseñar con una lógica prácticamente desde cero. La preparación biológica que hasta ese momento teníamos parece ser que no va a funcionar. Y tenemos casos de fracasos también mucho más largos. Por ejemplo, no contamos con una vacuna contra el SIDA al día de hoy. Y miren que se han intentado hacer investigaciones desde prácticamente el inicio de la pandemia a finales de los años... a mediados, ¿no? Mediados de los años 80. Entonces, por la biología del propio virus, no ha podido, por la implicación del virus y el tipo de células donde se replica, que son células del sistema, propiamente del sistema inmunológico, no se ha podido de ninguna manera desarrollar una preparación vacunal eficiente. Pero los ejemplos de éxito son muchos. El último, solo por mencionar uno que a mí me parece muy espectacular, es el desarrollo de la vacuna contra el ébola. Como muchos de ustedes se habrán enterado por los periódicos, por los documentales de National Geographic, por los documentales de Discovery Channel, etcétera, este virus, el virus del ébola, que ocasionalmente causa brotes, a veces en un país o a veces implicando a varios países, tiene un índice, una tasa de mortalidad muy alta. Entonces es un virus que se transmite por el contacto, que se transmite por secreciones, que tiene varias vías de transmisión y que tiene mortalidades tan altas que se vuelve muy dramático si existe un brote en una población que generalmente es una población con escasos servicios de salud, en países a veces que se encuentran en procesos históricos muy complicados, hay guerras, hay lucha por las fronteras, la pobreza es extrema, etcétera, y la comunidad internacional siempre tarda mucho en reaccionar ante estas situaciones, aunque eventualmente lo hace. Bueno, pues para el virus del ébola ya se tiene una muy buena preparación vacunal que se está ensayando en las regiones donde aparecen estos brotes y desde luego en el personal médico y la población abierta se está empezando a proteger con este tipo de preparados biológicos. Pero tenemos que ir mucho más allá de los virus. Hay una pandemia que no es precisamente de un virus en particular, no es del ébola, no es del COVID, no es del SARS-CoV-2, perdón, no es de chikungunya ni ningún virus, sino que es de un fenotipo.
es decir, de la expresión de una característica de bacterias patógenas clásicas. Me refiero a la expansión que está teniendo la resistencia a los antibióticos. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud son muy graves en el sentido de que dentro de muy pocos años mucha gente va a morir por infecciones tanto abiertas como en ambientes hospitalarios, con bacterias resistentes y multiresistentes a los antibióticos. Nos estamos quedando sin armas para combatir infecciones bacterianas muy comunes a veces en los hospitales. Uno entra a veces a los hospitales por una causa y ahí mismo te infectas con un microorganismo que está adaptado a un ambiente donde la presión de selección que ejercen los antibióticos es muy fuerte. Y entonces hay muchas bacterias resistentes y multiresistentes a los antibióticos. Ahí tendríamos que tener todos los países grupos de vigilancia de este tipo de patógenos y desde luego grupos de investigadores que estén reaccionando e investigando las peculiaridades de cada país en la expansión de este fenómeno que si las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud son ciertas, va a matar a tanta o más gente que el SARS-CoV-2. Excelente mensaje, doctor. De nuevo, muchas gracias. Nuestros mensajes hasta México y hasta el IPN, y a las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los excelentes programas que tiene este canal universitario. Gracias, doctor. Muchas gracias. Un saludo hasta Costa Rica. Thank you.